como les comentaba, nos quedaba por ver el román andalusí. Román andalusí o román andalusí. Bueno, esto es un poco el índice de lo que les iba a explicar. En este caso lo tenía ya, ya puesto. Un poco para ver la situación lingüística de la península desde el siglo VIII, desde la aparición de los primeros árabes, para que entiendan qué es el romano andalusí, cuáles son sus características, digamos, qué fuentes utilizamos para conocerlo, porque es verdad que no se ha conservado, no tenemos hablantes de romano andalusí en este momento, y cuáles son sus rasgos más característicos o principales. Bueno, ya esto lo habíamos visto también, ¿vale? Un poco la situación desde el 711. Hay obviamente una situación de diglosia, ¿no? Tanto en la zona norte, donde se mantienen los cristianos, como en el Al-Ándalus. Por una parte, en el norte, pues la variedad de cultura, la variedad alta, la de la escritura es latín, y en el sur lo es el árabe clásico. Y frente a esto tenemos el romance en el norte y las variedades dialectales árabes en el sur. Pero hay una variedad romance que se mantiene y que se conserva y que se habla en los territorios conquistados, en los territorios dominados por los árabes. ¿Cómo se denomina? ¿Mozárabe o romano andalusí? Porque esto ya me sabrán contestar porque ya lo comenté en clase, ¿no? Mozárabe realmente lo usamos para denominar al cristiano en territorio musulmán, o sea, ese cristiano que no se fue al norte, sino que se mantuvo en el Al-Ándalus, y el romano andalusí es la variedad latino-romance, porque parte del latín, que se, digamos que se habla en los territorios donde predominan los musulmanes o predominan los árabes. ¿Vale? Según Federico Corrientes, se habla tanto por musulmanes como por judíos, con lo cual vemos que el judío español toma también matices del romano andalusí. ¿Vale? Dijimos que eran una combinación de los dialectos del latín que se estaban formando, y tomó también buena parte de este romano andalusí. Y andalusí era el árabe propio del al-Ándalus, ¿vale? Porque como sabemos el árabe pues tiene diferentes dialectos según los territorios y demás. Y digamos que se formó también una especie de coine lingüística, ¿no? Esas lenguas que sirven para como vehículo de comunicación para hablantes de diferentes lenguas en un territorio en el que conviven o en el que tienen que convivir o negociar por algún motivo, y se produce entre los dialectos árabes y el contacto con el romance, con los diferentes romances. ¿Qué es el romano andalusí? Bueno, pues como definición como tal, podemos decir que es la variedad lingüística románica hablada en el Al-Ándalus, especialmente hasta finales del siglo XI, no solo por los cristianos, sino también por los muladíes o los conversos al Islam, ¿vale? Porque muchos pues se convierten en este momento, o digamos que no eran o no llegan, sino que estaban allí ya en el territorio peninsular, y se convierten al Islam a posteriori. Un segundo. Según Alvar, se puede decir que también parte de la población conquistadora tomó en alguna forma esta variedad lingüística. Tiene también un capítulo, como les dije, para el judío español, un capítulo en su obra Manual de Dialectología Hispánica, una dedicada al romano andalusí. El romano andalusí, bueno, digamos que continúa, ¿no?, los cambios lingüísticos que ya se venían produciendo en una época visigoda. Obviamente ese latín ya vulgar ya estaba emergente y ya estaba digamos cambiante, y el romano andalusí lo que hace es continuarlo, ¿no?, y derivar en un dialecto nuevo. Y también bueno, representa la relativa continuidad lingüística peninsular que
digamos, se borra en parte con la avalancha musulmana, porque hay como un freno en ese sentido, aunque ya hemos dicho que la llegada de los árabes impulsa también el desarrollo de los diferentes romances, porque en lugar de haber un solo romance, que sería a lo mejor lo esperable si no hubieran llegado los árabes, se producen hasta 5 o 6 romances distintos. En el norte especialmente, ¿no? Como ya hemos visto, pues surgen 5 modalidades lingüísticas diferentes. ¿Cómo fue el devenir histórico de los hablantes romano-andalusíes? O sea, ¿cómo era la situación para ellos en este periodo de dominación árabe? Pues hay, digamos, 3 grandes periodos. En la primera época, digamos que una época más de rebeldía, de no aceptar la dominación, pues digamos que bueno, que hay constantes revueltas, luchas internas también, hasta más o menos el siglo X, el año 932, que Toledo, digamos que cae bajo la sumisión del poder califal. En este momento hay escritores importantes como Álvaro Cordobés, ¿vale? El romano andalusí es una de las figuras importantes. También otros musulmanes pues que tienen cierto prestigio y usan el romance en lugar del árabe, y también personas que utilizan los dos, que son personas cultas y bilingües, o al menos eh, tratan de establecer cierto bilingüismo, ¿no? Porque sabemos que siempre es muy complicado de ser bilingüe real. Luego, en una segunda etapa de postramiento, una etapa en la que dominan los árabes, luego con la llegada de los almorávides y los almohades, pues será, digamos, la persecución a los mozárabes impuesta y bastante rotunda, ¿no? Se perseguirá a esos cristianos en territorio al-Ándalus y muchos huyen al norte. Y también en una tercera etapa, pues con lo de los almohades, como les decía, como estos son como mucho más agresivos, pues menguan los mozárabes, mengua su lengua con ellos, por supuesto, y muchos son expulsados incluso, ¿no? O sea, las expulsiones no se producen solamente de los cristianos, sino también por parte de los árabes de estos cristianos hacia el norte o hacia África. Bueno, Federico Corrientes propone 2 etapas. Él propone o 2 momentos clave. Por un lado, el siglo X, donde bueno, hay una generalización, un uso generalizado del romano andalusí, aunque digamos decreciente, y con el triunfo bueno, de la instauración del califato, pues triunfa la arabización, el dominio del árabe, y digamos que esto queda un poco relegado a un segundo plano, ¿no? Este dialecto histórico, este dialecto eh, que hemos denominado romano andalusí. En el siglo XII hay una decadencia, una depreciación social hacia esta modalidad, y como ya hemos visto, pues muchos son expulsados o exiliados a otras regiones. Bueno, y a partir del siglo XII pues hay una progresiva pérdida del romano andalusí, tanto así que en la actualidad no lo conocemos o no tenemos prácticamente muestras de él, ¿no? Por la arabización, la migración al norte, en el norte se adaptan pues a las modalidades lingüísticas que existen en este momento, y también por como ya les decía antes, por las invasiones de estos dos grupos que son un poco más agresivos, mucho más eh, eh, desfavorables para ellos. Pues sí, un poco lo que les decía antes, ¿no? Expulsados, como igual ocurrirá después con los árabes, pocos siglos después. Claro, ¿por qué ocurre esto también? ¿Por qué hay esta expulsión? ¿Por qué esta repulsión hacia los árabes en este momento? Pues porque ya había comenzado la etapa de la reconquista, ¿no? Y muchos, pues los árabes temían que los mozárabes se unieran a ellos, y de hecho es que sirvieron, digamos, de
y ponemos de quinta columna, pues, digamos que fueron un pilar fundamental para estos procesos porque digamos que ellos estaban a favor y obviamente seguían siendo cristianos, no habían cambiado su religión. ¿Cómo sabemos lo que queda del romano andalusí si a partir del siglo XII comenzó a desaparecer? En realidad no existe documento alguno escrito en mozárabe, ¿vale? Eso tienen que tenerlo claro, porque ya hemos dicho también que el mozárabe es el cristiano que se mantiene en territorio andaluz. Pero bueno, a veces también suele usarse para referirse al romance y realmente no atestiguamos o no tenemos ningún testimonio en la actualidad en mozárabe. ¿Cómo lo conocemos? Pues bueno, un poco por reconstrucción, ¿vale? Hay algunos indicios, bueno, en diferentes obras, en lugares, ciertos términos, ciertos conceptos que pueden asociarse a este romance, también por la toponimia, ¿vale? También muchos pueblos, muchos nombres de pueblos, de, de localidades que provienen o que situamos en este romance, algún léxico que ha pervivido en el castellano, ¿vale? También glosarios, bueno, eh, se realizaban glosarios latino-árabes en este momento. Entonces, muchos de los que hablaban latín ya hablaban un latín mal formado, deformado, como hemos dicho, que dará lugar al romance, ¿no? Y estas pequeñas anotaciones que se hacían al margen, ¿no? Que hemos denominado glosas, pues también aparecerán en algunos de estos glosarios y dan una pequeña muestra de esto. Palabras romances en algunas obras árabes también, hay una influencia también al contrario, ¿no? En obras que están escritas en árabe, pero que aparecen o se visualizan algunos testimonios romances, sobre todo de medicina y de botánica, y los libros de los repartimientos, ¿no? Se hacían libros con las reparticiones que se hacían en este momento y también hay ciertos rasgos, eh, ciertos términos que pueden asociarse al romance. Bueno, también palabras y frases en moaxas y segeles, ¿no? Que eran composiciones eh, bueno, que se hacían o que hacían autores, eh, digamos, de estos territorios, estos grupos. El segel, por ejemplo, está escrito en árabe, ¿vale? No contiene versos en romance, pero sí algunas palabras aisladas que se puede escribir con Z, bueno, lo he escrito de las dos maneras, algunas palabras aisladas que dan cuenta o dan lugar de ese romance. Sobre todo las moaxas son más importantes, ¿vale? Son poemas que tienen cierto contenido amoroso y que se escriben en árabe o en hebreo clásico. Pero, eh, como ya digo, hay ciertos resquejos, eh, ciertas palabras, ciertas notas que dan lugar a esas reconstrucciones que hemos hecho del romano andaluz. Sobre todo digamos, los versos finales de estas composiciones que se han denominado harchas, ¿vale? Y que se escribían en la misma lengua o algunas en algo que podríamos denominar romance, porque no es árabe o no es hebreo. Sí que sigue el alfabeto semítico y se representa sin vocales, con lo cual es difícil de interpretar o difícil de analizar. Realmente estas harchas permanecieron ocultas o sin estudiar durante muchísimo tiempo, hasta mediados de los 50, cuando Samuel Stern pues eh, las estudia, las analiza y hace como una reconstrucción de ese dialecto. ¿Cuál es la problemática, ¿no? al estudiar estas fuentes? Porque realmente pues son testimonios son tardíos, que se han descubierto muchísimos después, ¿no? No realmente cuando aún había a lo mejor hablantes
de este dialecto o personas que pudieran conocerlo o saber algo de él. Bueno, un sistema fonológico distinto del romance. Muchas de las palabras que aparecen en las fuentes árabes no se deben quizás al influjo del romance andalusí, sino a préstamos de lenguas romances del norte peninsular. Eso también está en duda. La arbitrariedad de las transcripciones de los textos árabes, ¿vale? Cada autor ha hecho pues una transcripción diferente y eso también da lugar a interpretaciones distintas. La diversidad de las variantes de los manuscritos de una misma obra, ¿vale? Hay manuscritos de la misma obra que presentan mucha variación, con lo cual también es complicado y resulta muy difícil de investigar, de analizar. El más antiguo de jarchas árabes que se conserva es el 1544, con lo cual ya también es bastante tardío. Y luego más recientes, algunos copiados por árabes que ignoraban totalmente el romance, pero que copian lo que allí encontraron y que se han descubierto posteriormente. Bueno, las jarchas. ¿Cuál es la problemática exactamente de las jarchas? Porque jarcha no significa que esté en romance, ¿vale? La mayoría están en árabe, ¿vale? Y solo una mínima parte en romance y con algunas connotaciones, o sea, ni siquiera enteras. La cronología, pues, situarlas en el tiempo resulta muy complicado. Y también está en un estadio bastante tardío cuando parece que el romano Andalucía estaba en total decadencia. La más antigua se estima que era del siglo XI, de Yosef al-Khatib, y la más moderna parece de principios del siglo XIV, de Ibn Lujum. Pero la mayoría, bueno, se sitúa en un periodo intermedio. ¿Cuáles son los grandes descubridores de la jarcha? Bueno, Meléndez y Pelayo, Stern, sobre todo a partir de 1948, como ya dije, y García Gómez a partir de 1952. Perdón. Pues el problema también es la de las ediciones, ¿no? Cada editor da una versión y a veces es muy distinta de la otra. Entonces crea controversia sobre, por ejemplo, las traducciones que podríamos hacer al castellano de esa misma composición. ¿Por qué? Porque son textos tardíos, defectuosos, manuscritos, por árabes que no conocen el romance, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una, ¿vale? La Jarcha hebrea número 18. Aquí pueden tener el enlace para acceder a ella. Y vemos que no hay vocales y demás, entonces es muy complicado de interpretar. Una lectura parece ser que podría ser de tanto amar, enfermaron ojos y duelen tan mal. El primer beso, que sería este, Stern lo traduce, lo interpreta como tanto amaré. García Gómez, Solá, Galvez y Corrientes como tan amaré, bueno, parece similar. Y Gazdari como tanto te miré y tanto te miré. O sea, algo totalmente diferente, ¿no? Tanto te miré, tanto te miré. Tanto te miré y tanto te miré, ¿no? Realmente no cuadra con o sea, no cuadra el indefinido con el tiempo del verso, ¿no? que se está tratando. Y otro criterio que también se ha tenido en cuenta es que aunque realmente es más coherente que los ojos enfermen por mirar que por amar. O sea, realmente si tenemos en cuenta esto sí que podría tener sentido este miré. El segundo verso parece que no presenta problemas, todos los autores lo tratan igual. El tercer verso es más controvertido, ¿no? El verbo enfermaro, enfermino, o de alguna forma extraña, pero bueno, puede pasar. Damos por hecho que aquí se revela los ojos, ¿no? La segunda palabra sería ojos. García Gómez y Corriente dicen huellos, sola olios, que no parece que tenga sentido, ¿no? Este uso de la W común. No parece que tenga mucho sentido aquí como una O.
Y la última palabra también ha sido muy discutida. Gallos dicen que es alegre, la pesa nítidos, como claros, galmes gallados. Corriente, bueno, dice que es un hibridismo, ¿no? Del árabe andalusí giros, que eran buenos, con el plural en romance. No saben. Es algo que está un poco en duda. Y el cuarto verso casi tampoco tiene problema, todos leen dolen tan mal y duelen tan mal, ¿vale? Vale, aunque Corriente y Galvez no dicen que realmente no sería la conjunción, sino que una exclamación en árabe, que es ya duelen tan mal, ¿no? O duelen tan mal. Bueno, aquí vemos otras, ¿vale? Y un poco la interpretación que se ha hecho de ella, del mismo texto que lo tienen aquí arriba. Aquí ven la traducción de cada uno, ¿vale? O bueno, la adaptación y aquí la interpretación. Algunos rasgos lingüísticos que podemos o que se han podido rescatar a través de estos pequeños testimonios que son bastante pocos y bastante difíciles de concretar. Realmente, bueno, no podemos hablar de variación dialectal, no tenemos los conocimientos suficientes, pero sí parece que ha habido tuviera una cierta evolución. Vale, la diptongación y vacilación de la O breve y de la E breve latinas, vale, en algunos casos diptonga, en otros, por ejemplo, hay una vacilación entre we y wo, ¿vale? Por ejemplo, entre puente de pinos, pinos puente, que sería ahora, o daifontes, luego bolus quedaría vuelos, terrón arcilla, aureola quedará orihuela, ¿vale? Esta O se convierte en bueno. Y pues bueno, ay, perdón, vale. Y después de la E breve podrá dar IA o IE. Aparece siempre que es inicial, hierba, también en posición átona, hierbato, y también hay una mezcla tomello o tomiello, ¿vale? Se puede no diptongar o sí. El grupo, bueno, el diminutivo y ello pasa a ello, ¿vale? De manera más o menos general, aunque en algunos casos puede alternar tomillo y tomiello o culebrilla y culebriella. Se pierde la O final, hay una apócope de la O final. Sparrak, que esto es muy raro en castellano, no se dio esta O final, se dio la apócope de la E, pero no la apócope de la O. Luc, porcín, cebollín, forn, en lugar de forno quedará horno, panís, en lugar de panizo, alcañiz, en lugar de alcañizo, albuñol, era albuñolo, ¿no? Como vemos, muchos de ellos son Luc, por ejemplo, o Albuñol, son topónimos. Diptongos decrecientes, enai, ¿vale? También, bueno, pandae, bueno, pandero, yanai, llenero, querrai, querré, capileira, ¿vale? También, por ejemplo, un diptongo decreciente, pampaneira, mairena, sentair en lugar de sendero. El primer dominio del diptongo au, laujar, pausata, en lugar de posada, por ejemplo. Se mantiene la F en el consonantismo, la F inicial latina en general, ¿vale? De hecho, durante mucho tiempo se creyó que esta F inicial que luego dio la aspiración provenía del árabe, pero no, es una cuestión que proviene del latín. Se mantiene la G más vocal palatal, ¿vale? La J más vocal posterior, y que dará lugar en los dos casos da lugar a la Y, Junco, Junio, Julio, el mantenimiento de los grupos consonánticos latinos, plantain, por ejemplo, quedará plantado, bueno, queda de plantado y quedará llanten, ¿no? Sabemos que PL, FL, KL en castellano dieron lugar a la L, pero aquí se mantiene.
la palatalización de la L inicial, que esto ya lo vimos también en el leonés. Yengua en lugar de lengua, por ejemplo, como hay cierto yeísmo, pues se utiliza también la Y. O Aljusana, que será Lucena. Bueno, la bilabial sorda P no existía en el árabe, de ahí que algunas voces en voz árabe se hayan transformado en B, ¿vale? Por ejemplo, persigo dará lugar, o pase augusta, que dará lugar a Badajoz. Uy, perdón, se ha movido, ¿vale? Esta P cambia a una B, y por eso tenemos actualmente la denominación de Badajoz. La C más una vocal palatal dará lugar a la Che, ¿vale? Sentu, chentu, cicer, chichere. Después hay una vacilación también en algunos casos con la S, 5, 5, o bueno, Marchena, Lucena, lugar de Lucena, Orche, y también lugar de Lucena, Orche y Merceno. Vale, las geminadas, las dobles L, las dobles N que existían en latín y que en el castellano palatalizan, se convierte en una L y en una ñ. Caña, aquí se mantiene, cana, y en vez de cabañas, cabanas. Bueno, el grupo MB se conserva también, ¿vale? Aquí debería poner conservación, no conversación, ahora lo cambiaré también. Y también se conservan los grupos cultos KT y ULT, ¿no? KT por el sonido, quiero decir. Octubar, Trutta, Noxte, Leite, Leitucas. De los rasgos morfológicos casi no se puede decir nada porque apenas hay información. Y claro, solamente tenemos la información de la jarcha, que tampoco es relevante, ¿no? Pero sí parece que el diminutivo se utiliza con la forma latina eñu, que el pronombre personal de primera persona suele aparecer con la forma eu, ¿vale? Y se podría representar bien la forma sin diptongo, yo, yo. El pronombre de tercera persona variaba entre él, ella, ellos, y después hay formas como bibi, tibi, ¿vale? Que se mantienen también. O el mantenimiento de la consonante en la preposición a, o sea, se mantiene en la forma at. Y al parecer también en la conjunción, ¿vale? En lugar de et. Vale, se mantiene la consonante final en las terceras personas del singular, sanarat, tonarat, ¿vale? En este caso la D no cae, es algo bastante raro, pero no se pierde. La primera persona alterna entre él y ellos, vibrello, irei. El infinitivo tiene la E o la pierde, ¿vale? Sabemos que en castellano la perdió. Se produce ese apócope de la E. Pero aquí o la mantiene o la pierde. Te mandaré, pero luego ver. No ver. El verbo ser diptonga, ¿vale? Y esto también ocurría, por ejemplo, en el aragonés. Y bueno, hasta aquí.